¿Sentiste el zumbido en el oído, tal vez un dolor en la nuca o simplemente te mediste la presión por rutina y el aparato marcó un número que te heló la sangre, 150, 160 o más? Ese momento de miedo es completamente real. Sentir que tu cuerpo te traiciona de un minuto a otro genera una angustia terrible y lo primero que piensas es que algo grave está a punto de pasar. Pero quiero decirte algo importante antes de que el pánico tome el control. Ese pico de presión, aunque asusta, no es una condena, es una señal de alerta. Es tu cuerpo gritando con fuerza lo que quizás lleva años intentando decirte en voz baja. Y la buena noticia es que si aprendemos a interpretar ese aviso hoy, tenemos una oportunidad enorme de evitar que se convierta en un daño permanente. Soy la doctora Claudia Jiménez, especialista en salud metabólica, y mi misión aquí es que dejes de ser un espectador de tu enfermedad y tomes el mando de tu salud. Si quieres entender cómo funciona tu cuerpo realmente y dejar de depender de soluciones a medias, suscríbete al canal ahora mismo. Antes de empezar, quiero leerte en los comentarios. ¿Qué estabas haciendo exactamente cuando te diste cuenta de que la presión se disparó? ¿Fue tras un coraje, después de comer o sentiste que fue sin aviso? Escríbelo abajo, porque ese contexto es la clave para entender lo que vamos a ver hoy. Lo escucho todos los días en la consulta. Llega el paciente o muchas veces llega el hijo o la hija trayendo al papá, y la frase es casi siempre la misma. Doctora, fue de repente. Me dicen que estaban bien, que estaban viendo la televisión, o quizás tuvieron una discusión en el trabajo, o simplemente se levantaron de la cama, y de la nada el cuerpo avisó, un zumbido en el oído, un dolor en la nuca, esa sensación de opresión en el pecho, o a veces algo más sutil, un mareo que no se quita. Van a la farmacia, meten el brazo en el aparato y el número marca 160, 170, a veces más. Y ahí entra el pánico. El pánico es comprensible, no me malinterpreten. Ver una cifra que sabemos que es peligrosa asusta a cualquiera. Pero mi trabajo aquí y la razón por la que estoy hablando de esto ahora no es para calmarlos con palmaditas en la espalda, ni para decirles que se tomen una pastilla y se olviden. Mi trabajo es decirles la verdad incómoda que muchas veces se pierde en la urgencia del momento. En medicina y sobre todo en salud metabólica, el de repente prácticamente no existe. Esa presión alta que apareció hoy a las 3 de la tarde no nació a las 3 de la tarde. No es un evento aislado que cayó del cielo como un rayo en un día soleado. Es el resultado de un sistema que lleva años, quizás décadas, gritando en silencio, pidiendo auxilio, y que hemos ignorado sistemáticamente hasta que ya no pudo compensar más. Cuando un paciente se sienta frente a mí, digamos, un hombre de unos 50 años, llamémosle Rogelio, y me dice que su presión se disparó por un coraje que hizo en la oficina, yo tengo que ser la persona que le diga, Rogelio, el coraje fue la gota que derramó el vaso, pero el vaso ya estaba lleno. Un sistema cardiovascular sano, elástico, metabólicamente flexible, aguanta un coraje, aguanta el estrés agudo. El cuerpo humano está diseñado para manejar picos de estrés. Para eso tenemos cortisol, para eso tenemos adrenalina. El problema no es el estrés del momento. El problema es que ese cuerpo ha perdido la capacidad de adaptarse. Y aquí es donde tenemos que ponernos serios y dejar de buscar culpables externos. Tenemos que dejar de culpar a la edad, dejar de culpar a la genética de la abuela y empezar a mirar qué está pasando con nuestra biología. La presión arterial no es un número caprichoso, es hidráulica pura. Imaginen una manguera de jardín. Si la manguera es nueva, es flexible, se expande cuando pasa mucha agua y se contrae cuando pasa poca. Pero si esa manguera lleva 40 años al sol, resecándose,
perdiendo elasticidad, se vuelve rígida. Si yo intento pasar la misma cantidad de agua por esa manguera rígida, la presión interna sube. Y si además de rígida, la manguera está llena de sarro por dentro, el espacio es menor y la presión sube todavía más. Eso es lo que está pasando en sus arterias. Pero ojo, y esto es lo que defiendo en mi práctica diaria, la rigidez de esa manguera no es normal por la edad. Esa rigidez es inflamación. Esa rigidez es daño metabólico y la mayoría de las veces ese daño tiene nombre y apellido: resistencia a la insulina, exceso de glucosa y falta de óxido nítrico. Cuando les digo que la presión alta es un síntoma y no la enfermedad en sí, muchos se quedan confundidos. Estamos entrenados por un sistema reactivo para pensar que si bajamos el número, curamos el problema. Es la mentira más cómoda de la medicina moderna. Ustedes van a urgencias, les dan una pastilla sublingual, la presión baja en 30 minutos y se van a casa pensando que ya pasó. No, no pasó nada. Solo apagaron la alarma de incendio, pero el fuego sigue quemando las paredes de sus arterias. Si el paciente solo mejora mientras tiene el medicamento en la sangre, el tratamiento está incompleto, y me atrevo a decir que en la mayoría de los casos en México, el tratamiento se queda ahí, en la superficie. Hablemos de lo que realmente sucede antes de ese de repente. Antes de que Rogelio llegara a mi consultorio asustado, hubo señales. Quizás años de despertarse cansado, años de tener una cintura que crecía poco a poco, lo que llamamos obesidad visceral. Esa grasa que se acumula en el abdomen no es un problema estético, es un órgano endocrino que produce sustancias inflamatorias las 24 horas del día. Esa inflamación viaja por la sangre y ataca directamente la capa interna de los vasos sanguíneos, el endotelio. El endotelio es una capa de células maravillosa, inteligente. Su trabajo es decirle a la arteria: relájate, ábrete, deja pasar la sangre. Pero cuando bombardeamos el endotelio con azúcar, con aceites vegetales oxidados, con picos de insulina constantes porque comemos 5 o 6 veces al día, el endotelio se enferma, deja de producir las sustancias que relajan la arteria, y entonces la arteria se queda en un estado de constricción permanente, se aprieta y el corazón, que es una bomba incansable, tiene que hacer más fuerza para empujar la sangre por esos tubos apretados. Eso es la hipertensión, no es mala suerte, es fisiología. Y quiero ser muy clara con esto porque veo mucha confusión. Mucha gente cree que la sal es el único enemigo. Doctora, yo no como sal, ¿por qué se me subió la presión? Es cierto que el sodio juega un papel, pero en un cuerpo sano, el riñón es perfectamente capaz de eliminar el exceso de sodio. El problema es que vivimos en un estado de hiperinsulinemia. Comemos carbohidratos refinados, azúcares, harinas, desde que amanecemos hasta que nos dormimos. Eso mantiene la insulina alta, y la insulina le da una orden directa al riñón: no sueltes el sodio, rétenlo. Y donde va el sodio, va el agua. Retenemos líquido, aumentamos el volumen de sangre en un sistema de tuberías rígidas. Es la receta perfecta para el desastre. Entonces, cuando llega ese evento repentino, lo que estamos viendo es el colapso de los mecanismos de compensación. El cuerpo ya no pudo más. Ahora, ¿qué hacemos cuando esto pasa? Lo primero es entender la diferencia entre una urgencia real y una señal de alerta. Si la presión está extremadamente alta y hay dolor de pecho intenso, falta de aire o confusión mental, eso es hospital. Ahí no hay discusión. La medicina de urgencia salva vidas y en ese momento, bendito sea el medicamento que baja la presión rápido para evitar un derrame cerebral. Pero la gran mayoría de las veces no es eso. Es una cifra de 150-95 o 160-100 y el paciente se siente mal.
pero no está en peligro inminente de muerte en los próximos 10 minutos. El error es creer que la pastilla que nos recetan de por vida es la solución final. La pastilla es un puente, es una herramienta para que no te estalle una tubería mientras arreglamos la casa. Pero si te tomas la pastilla y sigues comiendo pan dulce en la mañana, sigues sin moverte y sigues durmiendo mal, la casa se va a caer igual, solo que más despacio. Esto me lleva a un punto que toco con todos mis pacientes y que a veces no gusta escuchar. La comodidad nos está matando. Queremos la solución cómoda. Queremos que el médico nos diga, tómese esto y siga con su vida. Pero su vida es lo que causó el problema. Seguir con esa vida es garantizar que el problema empeore. Tomemos el caso de una mujer, digamos Carmen. Carmen tiene 55 años, acaba de pasar la menopausia. Sus estrógenos bajaron. Los estrógenos protegían sus arterias, las mantenían flexibles. Al bajar esa protección hormonal, toda la carga metabólica que Carmen acumuló durante años se hace visible. De repente, la presión sube. Carmen va al médico y le dicen, es la edad, es la menopausia, y le dan losartán o telmisartán, y Carmen se va a casa resignada, pensando que envejecer significa enfermar. Yo me niego a aceptar eso, me niego a ser cómplice de esa resignación. Carmen no tiene presión alta por falta de losartán en su cuerpo. Carmen tiene presión alta porque su metabolismo no está gestionando la energía, porque sus arterias están inflamadas y porque probablemente su sistema nervioso está en un estado de alerta constante. Aquí entra otro factor crucial que ignoramos: el sueño. No tienen idea de la cantidad de hipertensión que veo en mi consulta, que en realidad es un problema de sueño no diagnosticado. Si tú roncas, si te despiertas cansado, si te levantas al baño 3 veces en la noche, tu cuerpo nunca entra en reparación profunda. Durante la noche, la presión arterial debería bajar. Es lo que llamamos el dipping nocturno. Es el momento en que el sistema cardiovascular descansa. Pero si tienes apnea del sueño, o si duermes con el celular al lado, o si cenas pesado justo antes de dormir, tu sistema nervioso simpático, el acelerador, se queda pegado toda la noche. Tu corazón sigue trabajando horas extra mientras duermes. Amaneces con la presión alta y te preguntas ¿por qué? Doctora, pero fue de repente. No, llevas 5 años durmiendo mal. Llevas 5 años privando a tu cerebro y a tu corazón del descanso necesario. El cuerpo te está pasando la factura, y la factura se paga con salud o con disciplina. Tú eliges la moneda. Y hablando de disciplina, hablemos de lo que comemos, pero sin rodeos. La industria alimentaria ha normalizado productos que son esencialmente veneno para nuestras arterias. Y no uso la palabra veneno a la ligera. Cuando tomas un producto ultraprocesado, lleno de jarabe de maíz de alta fructosa, aceites vegetales de semilla y una cantidad absurda de sodio añadido, no sal real, sino conservantes basados en sodio, estás creando una tormenta perfecta. Estás elevando el ácido úrico que inhibe el óxido nítrico y contrae las arterias. Estás disparando la insulina, estás inflamando el hígado. En México es culturalmente difícil decir que no. El panecito, la tortilla en exceso, el refresco en la mesa. Parece que si rechazamos eso, estamos rechazando el cariño de la familia, pero tenemos que redefinir el cariño. Cariño es cuidar al otro para que no termine dependiente de una máquina o de un cuidador a los 60 años, porque ese es el verdadero miedo que deberíamos tener. No al número en el aparato. El miedo real debería ser a perder nuestra autonomía. Cuando la presión alta no se corrige de raíz, daña los pequeños vasos sanguíneos, daña los riñones poco a poco, hasta que un día te dicen que estás en etapa 3 o 4 de enfermedad renal. Daña la microcirculación del cerebro y empezamos con pequeños olvidos que con los años
se convierten en demencia vascular. Daña la retina. La hipertensión es un ladrón silencioso de la independencia. Y yo, como médica que ha visto a familias enteras desgastarse, cuidando a un ser querido que sufrió un evento cerebrovascular, les digo, esto es evitable. La gran mayoría de las veces es evitable, pero requiere que asumamos una postura diferente. Requiere que dejemos de ser pacientes pasivos. La palabra paciente viene de paciencia, de esperar a que alguien nos cure. Yo prefiero que sean asientes, que hagan algo. Si tuviste ese pico de presión de repente, tómalo como la bendición más grande que te ha dado tu cuerpo. Es una advertencia. Tu cuerpo te está diciendo, oye, el camino por el que vamos termina en un precipicio. Cambia el rumbo. ¿Y cómo cambiamos el rumbo? No es magia, no es alquimia, no son productos milagro de internet que prometen limpiar tus arterias en 3 días. Eso es basura. La salud se construye con biología básica. Primero, tenemos que bajar la inflamación. Eso significa, innegablemente, reducir drásticamente los carbohidratos refinados y el azúcar. Si tienes resistencia a la insulina, y la mayoría de los hipertensos la tienen, no puedes seguir comiendo como si no la tuvieras. Al bajar la insulina, el riñón empieza a soltar el agua y el sodio retenido. Muchos de mis pacientes, al cambiar su alimentación, ven cómo su presión baja en cuestión de semanas, a veces tanto que tengo que empezar a quitarles medicamentos porque se les baja de más. Eso es recuperar la fisiología. Segundo, el movimiento. No hablo de inscribirse a un gimnasio para ir a tomarse fotos. Hablo de que el sedentarismo es incompatible con la vida humana saludable. Nuestros vasos sanguíneos necesitan el estímulo mecánico del movimiento para producir óxido nítrico. Si estás sentado 8 horas en la oficina y luego 2 horas en el tráfico y luego 2 horas en el sofá, tus arterias están dormidas, rígidas. Caminar, levantar cosas pesadas, usar los músculos. El músculo es el órgano de la longevidad. Un músculo activo consume glucosa y mejora la sensibilidad a la insulina, lo que protege tus arterias. Tercero, y esto es donde la mayoría falla, la gestión del estrés no es un lujo, es una necesidad clínica. Vivimos en un estado de alerta perpetua, notificaciones, noticias, inseguridad, tráfico. Nuestro sistema nervioso no distingue entre me persigue un león y tengo una fecha límite en el trabajo. La respuesta fisiológica es la misma. Subir la presión para que la sangre llegue a los músculos y podamos correr. Pero no corremos. Nos quedamos sentados con toda esa presión adentro, golpeando las paredes de las arterias. Necesitamos aprender a apagar el interruptor, respiración, contacto con la naturaleza, desconexión digital, oración, meditación, lo que les funcione, pero tiene que ser una práctica diaria, tan obligatoria como lavarse los dientes. No podemos esperar a que el mundo deje de ser estresante. El mundo no va a cambiar. Nosotros tenemos que cambiar cómo nuestro cuerpo responde a ese mundo. Regresemos al momento del susto. Estás en casa, te sientes mal, te tomas la presión y está alta. ¿Qué haces? Primero, no entres en pánico. El pánico sube la presión. Es un círculo vicioso. Si no tienes síntomas de gravedad, dolor de pecho, falta de aire, déficit neurológico, siéntate, respira, espera. Muchas veces el simple hecho de ver el número alto nos dispara la adrenalina y la sube más. Revisa qué hiciste en las últimas 24 horas. ¿Comiste mucha sal y azúcar? ¿Dormiste mal? ¿Estás deshidratado? A veces, un vaso de agua y 20 minutos de respiración profunda bajan la presión más que una pastilla extra. Pero ojo, si esto se repite, no lo normalices. No digas, es que soy nervioso. No. Ve al médico, pero ve con una mentalidad diferente. No vayas a pedir una receta para tapar el síntoma. Ve a pedir una evaluación metabólica. Pide que te revisen la insulina en ayunas.
no solo la glucosa. Pide que te revisen el ácido úrico, la ferritina, la proteína C reactiva. Busca la causa. Me ha tocado ver pacientes jóvenes de 35 o 40 años debutando con hipertensión. Es alarmante. Estamos viendo arterias de ancianos en cuerpos jóvenes y la respuesta del sistema es medicarlos de por vida desde los 35 años. ¿Se imaginan lo que es tomar un fármaco durante 40 o 50 años? Los efectos secundarios acumulados, la dependencia. Yo les digo a esos jóvenes, no acepten ese destino sin pelear. La hipertensión en etapas tempranas es, en muchos casos, reversible si atacamos la causa metabólica agresivamente, pero requiere carácter, requiere decir no a la comida basura que todos tus amigos comen, requiere irse a dormir temprano cuando todos se quedan viendo series, requiere salir a caminar cuando tienes flojera. La medicina que yo practico y la que creo que México necesita no es una medicina de caricias, es una medicina de verdades. Y la verdad es que tu cuerpo es una máquina perfecta que hemos tratado con negligencia. La hipertensión no es un error de diseño, es una respuesta de supervivencia. Tu cuerpo sube la presión para intentar llevar sangre a donde la necesita, a pesar del desastre metabólico que tiene encima. Si le quitas la causa, el cuerpo deja de necesitar esa presión alta. Es así de simple y así de complejo. Quiero cerrar con una reflexión sobre la responsabilidad. Veo a muchos hijos preocupados por sus padres hipertensos. Doctora, es que mi papá no se quiere tomar la pastilla o mi mamá come a escondidas. Entiendo la frustración, pero también hablo con ustedes, los que están en la edad media de la vida, los que tienen 30, 40 años. Mírense en ese espejo. La hipertensión de sus padres no apareció el día que cumplieron 60. Se gestó cuando tenían la edad de ustedes. Ustedes tienen la oportunidad de romper el ciclo. Tienen la oportunidad de que sus arterias lleguen a la vejez limpias y flexibles, pero esa decisión se toma hoy, en el supermercado, en la cocina, en la almohada. No esperen al de repente. El de repente es traicionero. El de repente a veces no da segunda oportunidad. A veces el de repente es un infarto masivo o una hemorragia cerebral que cambia la vida de toda la familia en un segundo. Evitemos llegar ahí. Tenemos la información, tenemos la capacidad. Lo que falta es la determinación de dejar de ser víctimas de nuestra genética o de nuestro entorno y tomar el control. Controlar tus síntomas no es lo mismo que restaurar tu salud. Yo quiero que restaures tu salud. Quiero que seas un adulto mayor fuerte, lúcido, que camina por su propio pie, que no depende de un pastillero de 7 divisiones para sobrevivir la semana. Eso es posible. Lo veo todos los días en pacientes que deciden cambiar. Pacientes que llegaron con 3 medicamentos y hoy no toman ninguno o toman una dosis mínima. No es milagro. Es el cuerpo agradeciendo que por fin lo tratas como se debe. La próxima vez que sientan ese zumbido o que el baumanómetro marque alto, no busquen solo bajar el número. Pregúntense, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Qué necesito cambiar hoy para que mañana no sea demasiado tarde? La respuesta casi nunca está en la farmacia. La respuesta está en su estilo de vida. Y esa es una buena noticia, porque significa que el poder, al final del día, lo tienen ustedes, no el sistema, no el médico, no la farmacia, ustedes. Hagan que valga la pena.